Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos como cada semana a estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que ha sido de mucha controversia, pero queremos ver qué es lo que dice la palabra de Dios con toda esta ola de de nuevos evangelios que están saliendo, ¿sí? Por eso el tema del día de hoy es prosperidad bíblica. Prosperidad bíblica, ¿sí? Y vamos a ver por qué estoy hablando de esto. Mira, últimamente ha salido mucho lo que es el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que si tú das más a Dios, Él te va a bendecir más. Que si tú ofrendas más de lo normal a Dios, Él te va a bendecir más de lo normal. Y quiero que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Que no nos vayamos con la finta que dice la palabra. Jesús dijo, tengan cuidado porque vendrán lobos disfrazados de oveja. Sí, últimamente en las iglesias se ha visto que entre más des, Dios está obligado a bendecirte más. Y eso a la palabra de Dios no lo dice así. Entonces vamos a ver versículos donde nos va a quedar más claro cómo es que viene la prosperidad de Dios a tu vida y a mi vida. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Porque no somos como muchos traficantes de la palabra de Dios. Más bien, con sinceridad y como de parte de Dios hablamos delante de Dios en Cristo. Déjame decirte algo muy importante. Las cosas de Dios no se cobran. Las cosas de Dios no tienen un precio monetario. Este versículo nos habla de que hay personas que últimamente las puedes encontrar mucho en internet. Hay personas que si te van a hacer un favor en el nombre de Dios, utilizan el nombre de Dios para hacerte el favor, te cobran. Que si quieres tener algo relacionado con Dios, lo ponen con signo de dinero, ¿verdad? Y entonces eso está prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, las cosas de Dios no son para cobrarse. Lo que por gracia se da, por gracia tú lo das. ¿Sí? Por eso, ante la luz de la palabra de Dios, vamos a ver la diferencia del verdadero evangelio al evangelio que hay hoy en día corriendo, que es el evangelio de la prosperidad. Que lo único que quieren es ellos ser los beneficiados, pseudo diciendo que si tú das más, Dios te va a bendecir más. Y ahí, déjame decirte que lo único que va a pasar es que le estamos haciendo manita de puerco a Dios, diciéndole, yo te estoy dando mucho, es tu obligación el darme también a mí mucho. Y eso no se puede. No podemos hacerle así. ¿Sí? Entonces, en el versículo de 2 de Corintios 2:17 dice lo que les acabo de leer y se los vuelvo a repetir. Dice, porque no somos como muchos traficantes de la palabra de Dios. ¿Por qué dice traficantes? Porque han cambiado la sana doctrina por una doctrina de codicia, de dinero. Han cambiado las cosas de Dios por dinero. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. ¿Cómo dice? Que el amor a todos los males, fíjate, Dios te puede bendecir económicamente, sí, sí lo puede hacer. Pero aquí el mal es, dice en este versículo, que el amor al dinero.
Ese es el peor mal que puede haber. Que tú pongas tu corazón en el dinero. Que hagas como el dinero, que tú hagas el dinero como tu Dios. ¿Sí? Y ahí entra también lo que viene siendo la codicia, el querer más y más y más. ¿Y qué pasa? Te desvías completamente del propósito de Dios. ¿Sí? Al poner, como dice este versículo, el mar, dice que el amor al dinero, no dice el amor a Dios, ¿verdad? No, dice el amor al dinero. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso para que no caigamos. Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21, dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón. Va muy de la mano con lo que dice este versículo, el que leíamos anteriormente. ¿En dónde está tu corazón? ¿Realmente está en agradar a Dios o está en la codicia o está en el dinero o está en hacerle creer a la gente que si ellos dan de su dinero, Dios está obligado a bendecirlos? ¿Dónde te puedes dar cuenta de este evangelio de la prosperidad que está mal? Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que hay una persona que está enferma y estos pseudo discípulos llegan y le dicen que conforme sea su ofrenda, va a ser su sanidad. Entonces, imagínate esa persona que con sacrificios va y entrega ese dinero, pensando que con eso Dios va a bajar un espíritu de sanidad y lo va a curar. Y cuando no pasa, ¿qué crees que siente la persona? No se va a enojar con la persona que le dijo que hiciera eso. Se va a enojar con Dios, porque le va a decir, yo entregué lo que me dijeron que entregara y el que no cumplió fuiste tú. Fíjense qué delicado es esto, ese evangelio de la prosperidad, que se está brincando todo lo que es el verdadero evangelio. Y ahorita vamos a ver versículos donde la palabra dice cómo esa prosperidad puede llegar a tu vida. Pero tenemos que estar muy, muy atentos de no caer con estos ladrones, con estos mentirosos, con estos charlatanes, que lo único que quieren hacer es quedarse con el dinero, ¿sí? Fíjense lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Estas personas no están sirviendo a Dios. Estas personas están sirviendo al dinero. Van tras del dinero, no van tras de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y ahora vamos a ver lo que la sana doctrina dice para que pueda venir a tu vida una verdadera bendición. ¿Sí? Porque aquí en este versículo que acabamos de leer de Lucas 16:13, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Tú a quién buscas? ¿Tú qué prefieres? ¿La bendición o el que da la bendición? ¿Tú qué prefieres? ¿A quién prefieres tener en tu corazón? ¿Al dinero o a Dios? Por eso dice que no podemos servir a dos amos al mismo tiempo, porque con uno vamos a quedar mal. Pero fíjate lo que dice Santiago 4:3. Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Imagínate, estamos en las oraciones, vamos a hacer un ejemplo. Estamos en la oración y le pedimos, o le decimos, mejor dicho, Señor,
quiero que me bendigas porque quiero tener un carro, quiero tener una camioneta, quiero que la gente me voltee a ver, quiero yo tener mucho dinero, quiero ser gente importante, quiero pertenecer a tal club, quiero que la gente vea que yo soy, pues que tengo mucho dinero. Y esas oraciones, créemelo, que no van a pasar ni siquiera del techo de tu casa. Esas oraciones Dios no las va a contestar. Y el Evangelio de la Prosperidad lo que hace es, este tipo de oraciones las hacen y la gente que no está bien cimentada en la palabra de Dios, lo cree. Y entonces ellos se quedan con la idea de que Dios ya está comprometido a cumplir todas esas oraciones. Por eso Santiago dice, piden, pero piden mal. Es muy distinto decir, Señor, te pido que me bendigas para que yo pueda ser de ayuda para más personas, donde yo puedo ser, les puedo dar trabajo, donde ellos pueden llevar sustento a su casa, donde ellos pueden también tener una mejor vida. Te pido para que mi economía esté sana, pero para ayudar a los demás. Fíjate que ahí, en esa oración, estás empleando dos cosas. Le estás diciendo a Dios el por qué quieres esa bendición y en qué lo vas a ocupar. Te estás preocupando por el prójimo. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí ya estás viendo que tu corazón no está enfocado en tener y tener y tener dinero. Tu corazón está enfocado en que esa bendición la vas a utilizar para bendecir a alguien más, para ayudar a alguien más. Y como ves, es muy distinto al evangelio de la prosperidad, donde ahí es al contrario. Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Y el evangelio de la prosperidad lo pone al revés. Es mejor recibir ellos que dar a ti. Vamos a ver otros ejemplos que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, ¿quién? Jesús. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirar y cuidar de toda avaricia. Las cosas de Dios no tiene que entrar la avaricia. Al contrario, aquí tiene que entrar el ayuda, el amor a los demás. Pero muchas personas lo han convertido y lo han transgredido la palabra de Dios al revés. No, primero para acá, a mí es el dinero y Dios que se encargue de cumplir la oración que tú has dicho. No. ¿Sabes por qué? Porque dentro de todo eso viene ahí un trasfondo. El evangelio de la prosperidad trae un trasfondo. ¿Y sabes cuál es? Es un demonio y tiene un nombre. Y no es ninguna grosería, ustedes lo pueden investigar. El demonio que ejerce lo que viene siendo la avaricia, el querer tener dinero, el querer tener riquezas, es el dios Mamón. Búsquelo en el internet para que vean que no estamos mintiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque no cualquier costumbre, no cualquier cultura va a venir a querer transgredir lo que Dios tiene en su palabra. Caso contrario, fíjense este versículo, lo que Dios nos dice para que pueda empezar a ver la bendición en ti, en tu hogar, en tu familia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. A ver, Él te da la sabiduría,
Él te da la inteligencia para que puedas tú tener un dinero bien habido, un buen trabajo. Te da la sabiduría y la inteligencia para que de ese trabajo que tú vas a hacer pueda venir una prosperidad. Pero lo más importante, dice, acuérdate de tu Dios. Acuérdate de Dios. Y no te acuerdes como Dios banco. No. Acuérdate de tu Dios como tu proveedor. ¿Sí? Y entonces dice que Él te va a dar la sabiduría para hacer los negocios. Y entonces tú, me venía a la mente el profeta Elías, cómo llegó con la viuda y le dijo, pues dame de comer. Y la viuda dijo, bueno, pues nomás tengo esto y es lo último para que mi hijo y yo nos echemos a morir, porque ya no tenía que comer. Y Elías bendijo a esa viuda y el aceite no faltó en su casa y siguieron comiendo. Y pasó lo mismo con el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo llega a la mujer y le dice, vienen, mi esposo murió, vienen y quieren llevarse por la deuda que tenemos en aquel entonces. Todas las personas que tenían una deuda y no la podían pagar, se llevaban a sus hijos como esclavos y se iban a llevar a sus hijos hasta que se cumpliera el plazo de poder pagar la deuda. Digamos, si la deuda fue a 10 años, pues 10 años tenían que estar como esclavos y después eran libres. Y Eliseo le dice a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? La viuda le dice, tengo poco aceite y unas vasijas. Y Eliseo le dice, ve y junta más vasijas con todos tus vecinos y ponles aceite. Y, y la viuda hizo tal cual como le dijo Eliseo. Cada vasija se iba llenando, se iba llenando, se iba llenando, hasta que ellos dicen, pues ya no tenemos más vasijas. Ahí se cortó la bendición. Ya no siguió saliendo aceite. Y entonces van y le dicen a Eliseo, tenemos muchísimas vasijas con mucho aceite. Y Eliseo, muy sabiamente, a lo que acabamos de leer en este versículo, le dice, pues ahora ese aceite, ve y véndelo y paga tu deuda. ¿Ves? Dios te va a dar siempre la sabiduría y la inteligencia para poder hacer negocios correctos, para poder hacer cosas correctas, que venga la bendición. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice esta palabra de Filipenses? Que Dios suplirá, fíjate bien lo que dice, lo que te hace falta. ¿Qué te hace falta? Hoy haz un examen de conciencia. ¿Qué te hace falta? Tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos una casa, tenemos internet. ¿Qué más te hace falta? No, no es lo mismo cuando dice Dios suplirá lo que te haga falta con Dios suplirá y te mandará muchos millones. El Evangelio de la Prosperidad te dice, otro ejemplo de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque los estuve investigando. Este tipo de videos, antes de hacerlos, investigo, checamos lo que ellos dicen, lo comparamos con la palabra de Dios y ahí sale cuando es una mentira del enemigo y debemos de tener cuidado. El Evangelio de la Prosperidad dice, tú te mereces tener el mejor carro. Tú te mereces tener las mejores ropas. Tú te mereces tener los mejores perfumes. Todos siempre te van a hablar para bien. Y ahí es en donde debemos de tener cuidado, porque luego te dicen, pero para tener eso, tú tienes que dar dinero. Entre más des, más vendrá la bendición. Y Jesús dijo al revés.
es mejor dar que recibir. Cuando tu mano derecha haga algo, que tu mano izquierda no sepa lo que haces. El Evangelio de la Prosperidad es mucho para acá y que Dios se encargue de cumplirte todas tus peticiones, pero ya lo vimos en Santiago, piden mal y por eso no llegan esas oraciones. Acabamos de leer ahorita en Filipenses que dice, pues bien, Dios suplirá, Él es nuestro proveedor, a Él debemos de confiar, ¿sí? A lo mejor ahorita me van a decir, oye, pero el diezmo y la ofrenda, muy bien, yo te puedo decir algo, el diezmo, desde antes que empezara la Biblia, empezó con Abraham. Él dio el 10% de todo lo que él tenía. Abraham no sabía lo que era el diezmo. Jacob, Jacob cuando está haciendo el viaje de con sus padres a con su tío, dice, si Dios está conmigo, cuando se quedó dormido y soñó que subían y bajaban ángeles en una escalera, dijo, si el Dios de mis padres va conmigo, me da alimento, sustento, entonces será mi Dios y yo le daré el 10% de todo lo que yo tengo. Revisa la palabra de Dios, revísala, ¿sí? No es un intercambio de decir, yo te doy Dios, es más, te voy a dar más del diezmo, más del 10%, pero entonces tú estás obligado a bendecirme más. No, así no funcionan las bendiciones que vienen de Dios. Dios te da, Él es tu proveedor, pero Él siempre va a estar al cuidado. Es como si, por ejemplo, tú le dieras ahorita a un niño, a un joven de 15 años, le dieras 100,000 pesos en efectivo, se los das en la mano, ¿qué crees que le va a durar ese dinero? ¿En qué crees que se lo va a gastar? ¿Va a ser para bien o va a ser para mal? Es lo mismo. Dios te va a ir dando conforme va viendo que en tu corazón no existe avaricia, no existe el amor al dinero, no existe todo lo que acabamos de ver del Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Donde tú estás condicionando a Dios de decir, yo te voy a dar, pero tú me tienes que bendecir, ¿no? Incluso en el diezmo dice que te pide el 10%, ¿verdad? A los sacerdotes, ustedes pueden ver en Éxodo, llegaban con Moisés y le llevaban el 10% cada tribu. ¿Y sabes? El 100%, si le quitas 10, queda 90%. Ese 90% era para cada tribu y Dios lo bendecía. Es muy distinto al evangelio de la prosperidad que hay ahorita. Fíjate también lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primero el reino de los cielos y su justicia, ¿verdad? La justicia de Dios, y se les dará también todas esas cosas. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia. ¿Quién es la justicia en el reino de los cielos? Jesucristo. Entonces busca primero a Jesús, enamórate de Jesús, recíbelo como tu Señor y tu Salvador, entrégale tu vida a Jesús y esas bendiciones van a venir tarde que temprano a tu vida y tú las vas a empezar a vivir, pero no queramos o no creamos, como dice ese evangelio, de la prosperidad, que de la noche a la mañana tú ya eres millonario. O que de la noche a la mañana, si ofrendas mucho, cantidades elevadas, porque ellos piden cantidades elevadas, entonces ya si tú tenías una deuda con el banco, pues Dios se va a encargar de borrar esa cuenta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Creo que es muy claro, ¿no? Busca primero el reino de los cielos, ¿sí?
Este tipo de personas del Evangelio de la Prosperidad, sobre todo, se enfocan en personas cuando están pasando un momento complicado, cuando están vulnerables. Es cuando más aprovechan. Son los lobos con piel de oveja. Son los que dicen, me acerco a ti porque Dios me mandó para ayudarte, pero realmente Dios no lo mandó y ellos no te quieren ayudar, te quieren perjudicar. Entonces, sobre la palabra de Dios, ve lo que es la verdadera prosperidad. ¿Sí? Volvemos a lo mismo y lo vuelvo a recalcar. El diezmo es algo que Dios estipuló y muchos dicen que eso nomás quedó en el Antiguo Testamento. No, sigue estando todavía, pero tú no lo hagas por cumplir, hazlo por amor, hazlo porque, fíjate, te está dejando el 90% y eso es para bendición, pero tú hazlo por amor, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob y muchos en la palabra, ¿sí? Paga tus impuestos. ¿Quieres una bendición? Paga tus impuestos. ¿Se acuerdan cuando llegaron con Jesús y le dijeron, a Pedro le dijeron, ¿tu maestro paga impuestos a Roma? Y Pedro le dijo, sí. Y Jesús le dijo, Pedro, ve al lago y el primer pescado que veas, sácalo y dentro, verá, ábrele la boca, las faces, como le quieran decir, y dentro encontrarás una moneda. Y con eso, paga tus impuestos y paga los míos. Si nosotros hacemos bien las cosas, Dios va a prosperarnos. Tarde que temprano vendrán las bendiciones, porque estamos buscando el reino de los cielos. Pero si somos engañados con que de la noche a la mañana nos vamos a hacer millonarios, estamos cayendo en un error. Porque luego vemos que las cosas no suceden como son y nos enojamos, pero con Dios. Cuando Dios nos advierte una y otra vez, como lo que hemos visto, de ten cuidado con estos lobos con piel de oveja, que lo único que quieren es robarte. Sí, el diezmo ¿cómo se da? Cada quien a lo mejor está en una congregación, cada quien sabrá el nombre de su congregación, ¿sí? Pero creo que ahí se tiene que pagar luz, se tiene que pagar internet, tienen que pagar sueldos de personas que están ayudando, ¿sí? Hay iglesias que también dan dinero fuera a los misioneros para que también ellos se puedan mantener. Ahí estás ayudando, no estás pensando nada más en ti, lo que veíamos, estás pensando en el prójimo, en los demás. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con estos otros pseudo discípulos que lo único que quieren es el amor al dinero. La prosperidad, la verdadera prosperidad de Dios va a llegar a tu vida cuando busques el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Cuando empieces a hacer las cosas correctas como Dios las pide, como Dios las manda, vas a ver el cambio. Y claro que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a bendecir. Y muchos estamos pensando, por ejemplo, muchos piensan en lo económico. No, ¿dónde puedes ver una bendición? Todos los días. Hasta hoy has abierto los ojos cuando amanece. Hasta hoy hemos tenido comida. Hasta hoy tenemos una casa. Nuestros hijos tienen ropa. Esas son bendiciones. Pero este tipo de evangelios lo que hace es que te enfoca en lo económico nada más. En lo económico. No. Hay muchas bendiciones que ellos quieren que tú no las veas. Ya te dije, la vida, ¿sí? Los que tenemos esposa, tenemos ahí una bendición. Nuestra ayuda idónea, ¿sí? Tenemos, ¿no es una bendición despertar y ver a tus hijos despiertos cada día? Platicar con ellos, gozarlos, disfrutarlos.
Eso es una bendición. El, aunque sea salir a caminar y por un helado, no todo es el dinero. El poder compartirle a la gente del amor de Dios, que conozcan de Jesús, eso es otra bendición. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para saber qué espíritu sí viene de Dios y qué espíritu lo único que quiere es robarnos la paz, la tranquilidad, el gozo. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana y pónganos ahí en el chat, pónganos ahí en el chat qué es lo que piensan acerca de estos temas, que sean de gran bendición. Lo único que queremos hacerlos es por un fin, que sean de bendición para ustedes, así como son de bendición para nosotros, que también sean de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, pero sobre todo, que Dios les dé paz. Un fuerte abrazo, bendiciones.